Autismo es un tema muy interesante y amplio. Sin embargo, en estos minutos vamos a hacer especial énfasis en la sospecha. Nosotros como estudiantes, médicos rurales, médicos generales y sobre todo como pediatras debemos conocer muy bien este trastorno para poder sospecharlo en nuestros pacientes. He planteado 5 objetivos claros para estos minutos. Lo primero es saber por qué debemos sospechar autismo y especialmente de una manera temprana. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos, pero más que solo comentarlos, tratarlos de entender un poco, porque es así como vamos a tener una real idea de este trastorno. Conocer un poco respecto a los nuevos avances de la variabilidad fenotípica y fundamental, aprender las banderas rojas, que como miembros de salud debemos tener siempre en cuenta a la hora de valorar un niño en crecimiento y desarrollo o a la hora de una consulta. Por último, quise hablar de algunos síndromes que nos deben hacer pensar en autismo y algunas condiciones médicas comórbidas que debemos conocer los pediatras. Como siempre nos han enseñado a lo largo de nuestra carrera como médicos, quise traer esta frase: el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Y por eso mi presentación tiene un protagonista. El protagonista se llama Aarón. Aarón es un paciente que ve la doctora Luisa Márquez, neuróloga pediatra que trabaja en Pereira y que es asesora de esta charla, con la cual estoy rotando durante este mes. Aarón lo verán durante la presentación. Los videos y las fotografías fueron autorizadas por los padres del menor. Y espero que siempre recuerden cuando están ante un paciente algunos de los síntomas que les voy a mencionar y los videos que les voy a mostrar. Aarón presenta un neurodesarrollo aparentemente normal en los seguimientos de crecimiento y desarrollo. Al año de edad presentó una convulsión febril compleja que al final terminó en valoración por neuropediatría. Cuando la doctora lo ve en la consulta, evidencia que tiene retraso en el lenguaje, por lo cual pide a la madre pues que siga en controles y que se iba a hacer pues una evaluación a nivel del tiempo respecto a este nivel del desarrollo. Aproximadamente a los 15 meses empiezan a notar que Aarón corre de la misma forma con las manos hacia atrás, que Aarón hace pataletas cuando hay algún cambio en la estructuración o de las rutinas. Empiezan a notar que además Aarón no dice ninguna palabra, absolutamente ninguna palabra. Además de ello tiene dificultades para relacionarse con sus pares, no juega con los niños, evita el contacto con los otros niños de su edad y además se encuentra algunas alteraciones sensoriales, tiene una hipersensibilidad a algunos aspectos específicos como los sonidos, por lo cual conceptúa todos los criterios para un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Lo primero que debemos de saber es que antes de la 5ª edición del DSM se hablaba de varios trastornos: trastorno autista, trastorno del desarrollo generalizado, trastornos no especificados y trastorno de Asperger. Sin embargo, después del DSM-5, todos estos diagnósticos se unieron en uno solo y por ello ahora solo hablamos de trastorno del espectro autista. ¿Y por qué es importante sospechar este trastorno? También, como nos han enseñado a lo largo de nuestra carrera, pues no podemos hacer un diagnóstico de una patología que no conocemos. Entonces, primero, para poder tener este diagnóstico en nuestra mente, pues tenemos que conocerlo. Se estima que aproximadamente 1 de cada 68 niños tienen algún trastorno del espectro autista, lo cual quiere decir que hay más pacientes con trastorno del espectro autista que niños con fibrosis quística, diabetes e incluso que con cáncer, por lo cual hace muy probable que nos enfrentemos ante un niño y debamos realizar en nuestro quehacer médico, en la consulta, en un servicio de hospitalización, un diagnóstico oportuno de este trastorno. Se ha evidenciado una relación 4:1 hombre-mujer. En Colombia no existen datos específicos
Sin embargo, pues en el protocolo del Ministerio de Salud del 2015 hablan que el 16% de la población colombiana menor de 15 años puede tener un trastorno del espectro autista, y también importante conocer que un tercio aproximadamente presentan discapacidad intelectual y no todos los pacientes con trastorno del espectro autista. Múltiples estudios muestran que los padres en general presentan una preocupación antes del diagnóstico, el 50% en el primer año de edad, aproximadamente el 80% entre los 15 y los 18 meses, y le expresan a su médico que ven que algo es diferente o no anda bien con sus hijos a nivel del lenguaje o a nivel de la socialización. Sin embargo, vean la edad de diagnóstico hablando de países desarrollados y además donde se debe realizar un tamizaje a los 18 meses con búsqueda activa, y la edad de diagnóstico está aproximadamente entre los 4 y los 5 años. Vean que se pierde aproximadamente 3 años que son fundamentales para el diagnóstico y el inicio de tratamiento, generando un diagnóstico muy retrasado con implicaciones muy serias que ya vamos a ver a la luz de la evidencia. Múltiples estudios muestran que la detección y el tratamiento precoz son fundamentales para la mejoría en el tiempo de estos pacientes, y no solamente para la mejoría en los síntomas de los pacientes, sino también para las otras personas implicadas, como lo son la familia. Sin duda alguna, un diagnóstico precoz mejora la ansiedad de la familia, esa mamá que está desesperada consultando porque cree que algo no anda bien, cuando el médico le sigue diciendo: tranquila señora, esperemos, es que todos los niños son diferentes, en unos años se empieza a hablar, y postergamos un diagnóstico. La familia está en una ansiedad que incluso puede llevar a maltrato de ese menor, porque como vamos a ver más adelante, no entienden las características propias de su condición, como una de ellas, por ejemplo, las rutinas. Cuando se salen de esas rutinas, entonces los niños, la familia dice que son voluntarios, y en realidad lo que pasa es que se salieron de la rutina, las rutinas que hace parte de la condición del trastorno del espectro autista, por lo cual si hacemos un diagnóstico temprano, y pasa mucho en la consulta, vamos a evitar un maltrato, vamos a ayudar que esos padres se entiendan la condición de su hijo y hagan que su hijo pueda ser feliz, puedan generar esos espacios, esas posibilidades en la educación, en la parte familiar y en la parte social, para que los niños puedan llegar a ser unos niños felices dentro de todos estos contextos. Reitero, no podemos retrasar 3 años el diagnóstico. Miren la importancia de conocer de este trastorno. También es fundamental conocer que los hermanos tienen una probabilidad del 20% superior al de la población general de tener un trastorno del espectro autista. Debemos respetar el derecho de esa familia de conocer esa probabilidad. En general, cuando se hace el diagnóstico, a los 5 años de edad, pues la mamá o ya tiene otros niños o está en embarazo, y pasa mucho en la consulta. Nosotros tenemos un caso que pude ver en la consulta con la doctora Luisa, de una madre que tuvo un niño con un trastorno del espectro autista. Cuando le realizan el diagnóstico y van a hacer una asesoría genética, la señora ya está en embarazo de gemelos. Actualmente tiene 3 niños con trastorno del espectro autista. Entonces vean la dimensión de la gravedad de no poder hacer este diagnóstico a tiempo. Tenemos acá resumidos los criterios del diagnóstico según el DSM-5. Recordemos que hay 2 esferas fundamentales alteradas: una, déficit en la comunicación social, y 2, comportamientos repetitivos e intereses restringidos, y ya vamos a hablar como un poco de cada una. Déficit de la comunicación social, en el cual para cumplir los criterios debe tener alterado las 4 subdominios o los 4 subdominios: reciprocidad socioemocional, comunicación no verbal y capacidad de formar y mantener apropiadamente relaciones sociales. En la otra esfera tenemos entonces que se deben ver alterados 2 de los 4 subdominios. 1, movimientos estereotípicos, uso repetitivo de objetos y vocalizaciones, inflexibilidad o necesidad de rutinas o rituales, intereses inusuales o percepciones o alteraciones en la sensopercepción.
una desintegración a nivel neurosensorial. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos subdominios para tratar de entender un poco cómo es que se forma o cuáles son las características de la condición de estos pacientes. 1. Es fundamental saber que es un diagnóstico en el tiempo e incluso el DSM-5 nos dice que los síntomas pueden aparecer y desaparecer, no estar todos al mismo tiempo, tener un historial de los síntomas, por lo cual es importante pues indagar a la familia. Y segundo, porque no es de una sola consulta que usted haga el diagnóstico, sino que debe hacer un seguimiento. Esto no quiere decir que vamos a retrasar el diagnóstico. Reciprocidad socioemocional, y esto se refiere a que hay una alteración en esos eslabones, en esos bloques de construcción de la interacción social, que son iniciación, respuesta y participación. Participación que incluye toma de turnos, por lo cual los niños no tienen las habilidades necesarias para generar respuesta a las demandas socioemocionales. Clínicamente vamos a ver que no hay o hay una disminución en la sonrisa social en respuesta a un estímulo, falta de respuesta al nombre o disminución en los juegos que requieren interacción. Entonces, reitero, es importante saber que el niño puede generar una búsqueda activa de los padres, por ejemplo, para cumplir sus necesidades, señalando, buscando la alimentación, la ropa o el juego que quieren o la televisión. Pero cuando los padres o los familiares buscan algo del menor, quieren generar esa sonrisa o quieren llamar la atención de ellos, los niños simplemente no miran porque definitivamente pues no les importa esta respuesta o esta interacción socioemocional. Vamos a ver un video que nos ilustra un poco esto. Hola. 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 Tírame un beso. Tírame un beso. Oye. 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 Besito para mamá, un besito. ¡Mua! Tírale pues un besito a mamá. Ah. Oye, 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 oye. Los déficits en la comunicación no verbal abarcan problemas para expresar y comprender varios comportamientos. Aquí es donde hay un déficit a nivel del contacto visual, del tono de voz del niño. Ellos tienen una prosodia especial. Prosodia es la acentuación que le ponen. Ellos tienen un único tono, no son capaces de expresar con su tono las emociones que quieren generar a través de la parte verbal. Pero sobre todo no pueden integrar esa comunicación, lo que están diciendo con lo que están expresando a nivel del lenguaje corporal, de las expresiones faciales, de los gestos. Ellos no tienen esta capacidad, por lo cual es difícil hacerse entender, pero también entender a los demás. Ellos no lo expresan, pero tampoco comprenden cuando alguien está haciendo un chiste o cuando está siendo sarcástico. Ellos toman las cosas literales. Respecto a las relaciones sociales, ellos tienen poco interés en otros niños, en realidad no disfrutan jugar con otros niños, de hecho muchas veces huyen, tratan de estar lejos de las otras personas, tienen dificultades además para entender los puntos de vista de los demás pares, por eso los excluyen, no quieren jugar con ellos quieren tener un juego, por así decirlo, cuadriculado, con sus propias normas y no entienden que los otros niños quieren participar o que tienen otros puntos de vista. Cuando son niños pues escolares, por ejemplo, solo conversan de temas de intereses personales. Como vamos a ver, pues ellos tienen temas específicos que conocen muy bien y no tienen la habilidad para entender que de pronto los niños de su edad quieren hablar de otros temas. Vamos a ver entonces un video que nos muestra un poco esto.
Pueden tener movimientos estereotipados que incluyen movimientos de los dedos, posturas corporales, mecerse, girarse, aleteo de las manos, incluso tensión del todo el cuerpo, caminar en la punta de los dedos. Puede tener el uso de juguetes que es inusual, el niño no juega con el carrito a carro o la niña con la cocina a la cocina. Y es importante preguntarle de una forma dirigida porque los padres nos van a decir, ay, pero él sí juega, pero juegan a tirar las cosas, a apilar todo, a agrupar todo. Entonces es un juego que no es usual. Pueden tener además estereotipos a nivel verbal, se ve mucho la ecolalia, que repiten lo último que escuchan, y aquí es importante saber que esa ecolalia puede ser de forma inmediata o puede ser después del tiempo. Entonces los padres nos van a decir, ay, pero él sí habla, pero en realidad lo que está haciendo es repitiendo lo último que escuchó minutos atrás, por lo cual también es importante preguntar qué habla, qué es lo que dice. Ellos tienen una gran resistencia al cambio, ellos generan rutinas y para ellos es importante seguir esas rutinas y era cuando les hablaba al principio de la charla que nosotros debemos conocer porque para ellos es muy difícil, son inflexibles a nivel cognitivos, para ellos todo eso blanco, negro, no hay ese espectro de grises y nosotros somos los que debemos adaptarnos a ellos. Intereses inusuales, por ejemplo, apego a un objeto o a un juguete que quieres llevar a toda parte, o mostrar un interés por temas que no son típicos de la edad, saber todo sobre ferrocarriles, pasa mucho que quieren saber todo sobre animales, sobre dinosaurios, y el niño te puede hablar de una forma muy descriptiva y muy profunda de un tema que, por así decirlo, pues es el que le llama su atención, pero llama toda la atención, no se interesa por nada más. Algo también importante respecto a las percepciones, a las sensopercepciones, ellos pueden tener alteraciones en esa integración neurosensorial donde muestran dificultades para que les corten el cabello, para que les corten las uñas, por etiquetas, por ciertas texturas para comer. Y es que los niños pueden tener una hipersensibilidad a nivel táctil, una hipersensibilidad, por ejemplo, a nivel de audición, donde sonidos cotidianos como por ejemplo la lavadora, prender la licuadora les genera mucha ansiedad, mucha irritabilidad porque ellos lo sienten de una forma exagerada, de una forma diferente. Entonces es importante también conocer esta parte de la integración neurosensorial del trastorno del espectro autista. Los niños con trastorno del espectro autista pueden tener una variabilidad fenotípica y esto es uno de los grandes mensajes que les quiero dejar en la charla. No todos los niños con trastorno autista tienen los mismos criterios y ahora se ha cambiado mucho y hablamos de una condición donde el autista no es el niño raro, por ejemplo, que llega con estereotipas, no, es un niño que incluso como vamos a ver puede ser muy funcional y que simplemente tiene una condición diferente, donde percibe las cosas de una forma diferente y donde no tiene algunas habilidades en la esfera especialmente social. Entonces hay una variabilidad fenotípica. Durante el tiempo se pensaba que el niño autista era ese niño que no miraba, que no abrazaba, que no expresaba cariño y efectivamente hay un gran grupo donde hay una ausencia de interés por esa iniciación social, pero también se ha descubierto que existe otro grupo con exceso de iniciación social, hay una desinhibición en iniciar esas relaciones sociales. Es importante saber que ellos pueden iniciarlas en exceso, pero no tienen las habilidades para mantenerlas. Se ha asociado sobre todo este grupo al sexo femenino y es importante conocerlo porque hace que las mujeres pues tienen una gran vulnerabilidad respecto al maltrato y a muchos otros aspectos por ese exceso de iniciación social. Entonces es importante conocer estos dos grandes grupos dentro de la variabilidad fenotípica del trastorno del espectro autista y reitero, no tiene la habilidad para mantener. Es importante conocer que existe un grupo no verbal, niños con franco trastorno a nivel del desarrollo del lenguaje, pero existe un grupo que son verbales,
tienen un desarrollo del lenguaje normal y nos hace pues mucho más difíciles la sospecha y el diagnóstico, pero es importante conocerlo. Vamos a ver un video de Aarón donde vemos que Aarón es un niño no verbal. ¿Y qué color es ese, Aarón? ¿Qué color es ese? Azul. Muy bien, ponlo donde es, ponlo donde es. ¿Y ese cuál es? Chiquito. Amarillo, muy bien. ¿Y ese cuál es? Mapa. ¿De qué color es ese? Mama. Rojo. Ojo. ¿Y ese? ¿Qué color es ese? Aarón, ¿qué color es ese? Ojo. Muy bien. ¿Y ese que tienes en la mano? Chiquito. Ese que pusiste. Como vemos, tiene dificultades a nivel de lenguaje y para lograr este resultado se requirió de mucho compromiso de los padres, de mucho trabajo y mucha terapia para tener un resultado tan bueno como los que hemos visto en Aarón. No todos los niños con trastorno del espectro autista tienen un inicio temprano o insidioso. Existen también dos grandes grupos, uno donde se inicia de forma temprana, pero otro donde hay un curso regresivo. Los niños tienen un neurodesarrollo en su primer año de vida normal y en general a los 18 meses hasta el 30% nos dice la literatura que empieza a tener una regresión de todas estas habilidades de lenguaje y a nivel social. En el anterior video podemos ver cómo Aarón fijaba mal la mirada, balbuceaba. Si nos llega un niño de esta edad con este desarrollo del lenguaje, pues no vamos a tener una sospecha inicialmente. Y por eso les decía también en una de las primeras diapositivas, y es que este es un diagnóstico longitudinal de seguimiento. Puede ser que inicialmente tengamos un neurodesarrollo normal, pero igual tenemos que seguir vigilando de forma activa. Estos dos grupos también son importantes tenerlo en cuenta. Tenemos un autismo de alto funcionamiento, los niños con un nivel cognitivo normal, con un desarrollo verbal normal, y sin embargo siguen cumpliendo las características del trastorno autista. Pueden llegar incluso a la adolescencia sin un diagnóstico claro. Y los niños de un bajo funcionamiento, generalmente con discapacidad a nivel intelectual, con trastornos severos a nivel del lenguaje. Para ir finalizando la charla, entonces vamos a hablar de las banderas rojas. ¿Cuándo debemos sospechar? Y básicamente es que en ese crecimiento de neurodesarrollo veamos muy bien la esfera del lenguaje y la esfera social. Niño con trastorno del lenguaje, ojo, es una bandera súper importante, un signo de alarma, y espero que esta diapositiva no se les olvide. Todos los niños con trastorno del lenguaje debemos hacerles un seguimiento y debemos tener por lo menos en la cabeza el diagnóstico de autismo. Entonces nos vamos a la presentación, nos vamos a una lista, vamos a los criterios del DSM-5, pero siempre tener en cuenta tanto el lenguaje expresivo como el comprensivo son fundamental, son un área muy sensible del desarrollo. Muchas veces en la consulta la minimizamos y se espera, se prolonga, y es realmente uno de los elementos sociales y de desarrollo cognitivo más sensibles en la evaluación neurológica. Mucho ojo a la preocupación de los padres. Si el padre va a la consulta y le dice, yo creo que mi hijo es sordo, yo creo que le pasa algo a nivel social, yo creo que le pasa algo a nivel del lenguaje, créale. Es la persona que está todo el tiempo con su hijo, es la persona que lo conoce. No esperemos, no demos largas a un sufrimiento, a una desesperación. Créale, saque la lista, mire, cerciórese de que realmente todo esté bien. Múltiples estudios se realizaron para ver cuáles son esos signos tempranos, y aunque en este primer año no vamos a hacer el diagnóstico, sí es importante hacer un interrogatorio dirigido, y es retraso en el seguimiento de la cara, reducción de la sonrisa social, del contacto ocular y de la falta de respuesta al nombre. Y mire que no dice ausencia, sino reducción. El niño puede a veces mirar o a veces no, a veces tener contacto ocular y a veces no, e igual puede existir una alteración.
disminución en este primer año de vida de los gestos comunicativos y menor frecuencia en dirigir la mirada y vocalización a otras personas. Entonces recordemos estos 6 ítems con los cuales podemos interrogar y podemos empezar a hacernos una idea en deficiencias a nivel de lenguaje social. A los 12 meses no ha dicho su primera palabra, no repite sonidos, no hace gestos para llamar la atención o no muestra objetos a sus padres, y esto es muy importante. Ojo, no es que no repita palabras, pero por lo menos debería estar repitiendo los sonidos y haber dicho su primera palabra clara: mamá, papá. Mucho ojo a esos niños que a los 15 meses no señalan, no tienen un abrazo recíproco, no muestran empatía por sus pares, por los padres, y no dice palabras. Hasta por lo menos debería estar diciendo 3 a 5 palabras. Ojo, esos niños que a los 18 meses no utilizan frases de 2 palabras, no señalan partes del cuerpo, los ojos, la cara, las orejas, no hay un juego fingido simbólico, y ese es aquel niño que coge su carrito y finge que va por una carretera. No, como les decía, el juego en los niños autistas es diferente. Ojo a esos niños que no comparten la atención cuando los padres quieren llamar su atención y les muestran algo, los niños no miran. Los niños hasta cuando les llama algo la atención deberían ir a llevárselo a los padres, mostrárselos. Pero ojo a esos niños que no lo hacen o que no imitan sonidos de animales, que en esta edad ya deberían también realizarlo. A los 24 meses, ojo con esos niños que no realizan frases espontáneas, que no intentan contarle cosas a sus padres, no utilizan el yo o el mío y no realizan juego paralelo. En esta edad pues ellos no juegan con sus pares, pero sí paralelamente al lado de los niños de su edad intentan jugar, y esto pues es el inicio de esas relaciones sociales. Ojo a los niños que a nivel preescolar no hacen relatos. Los padres les preguntan cómo les fue, qué comieron, y ellos no generan un relato, no responden a las preguntas del por qué, tienen poca curiosidad con su entorno, no comparten con grupos de amigos, y aquí es fundamental el informe que dan a nivel de las guarderías donde se encuentra, y es diciendo: él es aislado, no comparte con sus amigos, no realiza juego con él, o intentan realizar el juego pero no son funcionales, terminan aislándolos del juego por todo lo que les expresé al principio de las características de su juego, y empiezan a tener conductas repetitivas, o incluso en esta edad pues ojo a esos niños que empiezan a hacer pataleta todo el tiempo, que son voluntariosos, que ya les dije que pueden ser un signo oculto simplemente por no seguir las rutinas importantes para ellos. En los escolares mencionamos que ya deberíamos tener un diagnóstico, pero a veces llegan niños de 6, 7 años sin un diagnóstico claro, donde tienen dificultades para utilizar las oraciones complejas y compuestas, donde solo hablan de un tema que conocen a profundidad. Ojo con esos niños que no responden a las preguntas que se les realiza: quién, por qué, cuándo, dónde, cómo, o que tienen dificultades en el juego en grupo, donde el informe escolar habla de que es aislado, de que no tiene grupo de amigos, de que no le interesa las opiniones de los demás, no toma turnos, por eso es tan disfuncional a nivel del juego y de las interacciones. Entonces, ojo con todos estos signos y síntomas. Y por último, ya en la adolescencia, pues es fundamental tener un diagnóstico. La idea pues de esta charla es que podamos hacer un diagnóstico precoz, que a los 18 meses podamos detectar todos estos niños. Pero a veces pasa que nos llegan adolescentes a la consulta, especial énfasis en esas disfunciones sociales. Tienen muchas disfunciones a nivel de mantener relaciones con pares o con noviazgos pues que se inician. Importante, la Sociedad Americana de Pediatría aconseja su revisión de tema extenso pues de los trastornos del espectro autista, que se debe realizar un tamizaje universal a los 18 meses, y muestra que solo el 8% en este país pues desarrollado de los médicos generales realizan una búsqueda activa. Nosotros debemos iniciar y llevarnos esto en la cabeza: a los 18 meses las personas que vamos, los niños, realizar
realizar una búsqueda activa de esta patología. Existen múltiples herramientas, acá están la mayoría recopiladas, pero yo creo que se lleven una en su mente y que la puedan realizar. Y es el MCHAT, cuestionario de autismo en la infancia modificado. Es un creado para los niños entre los 16 y los 30 meses que quiere evaluar el riesgo de trastorno del espectro autista, sensibilidad del 85% y especificidad del 99%. Toma aproximadamente 5 a 10 minutos. Lo responde la madre inicialmente con unas preguntas de sí o no. Les pongo grande allí el link porque lo pueden hacer en línea. Es un test que tiene 20 preguntas para los médicos generales hacer el inicial. Para los pediatras existe otro test con las mismas preguntas pero más a profundidad. Todo el documento está pues en el enlace que les pongo allí. Importante saber pues que cuando hay una respuesta negativa o afirmativa, más de 2, el niño ya está en riesgo y debemos realizar pues toda la escala para poder saber el riesgo y el diagnóstico. Un examen físico completo es fundamental. Existen síndromes neurogenéticos, síndrome de X frágil, complejo de esclerosis tuberosa, síndrome de duplicación de cromosoma 15q, neurofibromatosis, síndrome de Alzheimer, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down y síndrome de Williams, que se describen en la literatura, tienen una alta asociación con trastorno del espectro autista. Y como pediatras debemos conocer que existen comorbilidades médicas, es fundamental siempre tenerlo en la cabeza. Discapacidad intelectual, epilepsia, se ha visto que hasta el 20% de los niños pueden tener epilepsia. Además de eso, trastornos del sueño hasta el 40% de los niños, retraso en la motricidad fina y gruesa, desórdenes a nivel gastrointestinal y metabólico. A nivel neurológico, y de trastornos psiquiátricos es importante. Hasta el 90% de los niños pueden tener comorbilidad con déficit de atención e hiperactividad. Un gran porcentaje con trastorno de ansiedad, incluyendo pues trastornos específicos como fobia social o como trastornos obsesivos compulsivos. También un porcentaje importante puede tener trastornos del ánimo como depresión, intentos suicidas y, aunque en un menor porcentaje, pero también puede presentar condiciones comórbidas como la psicosis y la esquizofrenia. Fundamental tener en cuenta esas comorbilidades, sospecharlas en el momento que estemos atendiendo a un niño con trastorno autista y sobre todo tratarlas porque nos va a mejorar mucho el pronóstico del paciente. Por último, quería dejarlos con esta foto que nos muestra cómo Aarón, gracias a que sus padres comprendieron su condición, que lo han apoyado, que han estado con él, es un niño infinitamente feliz. Y esto es lo más importante, este es el objetivo de nosotros como médicos, como pediatras, y es poder procurar un ambiente que genere felicidad a nuestros niños. El acompañamiento inteligente de los adultos en el proceso de desarrollo infantil promueve la construcción y la reconstrucción de la felicidad. El autismo entonces se resume en saber que es una condición con unas habilidades diferentes, que si aprendemos a conocerlos, a respetarlos y a amarlos como son, entonces vamos a lograr que puedan ser unos niños funcionales en nuestra sociedad, pero sobre todo felices, como vemos en la foto de Aarón. Dígale que hola. Tírale un beso. Ríase, ríase. Ya ves que chao. Eso.